Juan capítulo 8. Y ya usted la va a entender mejor porque venimos de un contexto, venimos desde el capítulo 1 viendo qué está pasando, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Cuál fue la situación? Juan capítulo 8. Ok, yo me quedé también aquí, se me olvidó que andaba. La mujer adúltera. Recuerden que estamos en el libro de Juan hablando de manera expositiva. Quiere decir que vamos de la historia completa, ¿verdad? Y así nos hace mucho más fácil por entender qué estaba pasando. ¿Por qué estos hombres trajeron a esta mujer delante de Jesús? Les recuerdo que estamos en el último día, ¿recuerden? Bueno, primero es el último año de Jesús, quedaban 6 meses para él ser ejecutado. ¿Y qué tenía que hacer Jesús? No tenía tiempo que perder, ¿verdad? Ayer yo meditaba y decía, ¿verdad? Si nosotros supiéramos el día que nos vamos, fuéramos más diligentes con nuestro tiempo, ¿sí o no? Puede ser 20 años, tú te vas a ir el día, ponte, el día 6 de abril del año, en 10 años, ¿de qué? 35 sería. 34, eso. ¿Cómo viviría yo si supiera el día que me iba? Bueno, Jesús, que nos enseña a redimir el tiempo, él sabía cuánto iba a morir y sabía que quedaban 6 meses, así que tenía que hacer lo que tenía que hacer. De hecho, no quiere decir que Jesús no pasara buen tiempo con sus discípulos. Pasaba buen tiempo, Jesús, ¿verdad? Comían juntos, me imagino que también tenían sus juegos, tenían esparcimiento, pero de manera que siempre fuera él como un ejemplo de cómo vivir para Cristo. Luego, recuerden que estamos en el tiempo de ¿qué fiesta? ¿Recuerdan cuál es la fiesta? ¿Ah? ¿Cuál es la fiesta? No, la de los tabernáculos, hermano. No le dé pena, siga hablando, no es que sí que como se equivocó no vuelva a seguir opinando. Recuerda que tenemos la fiesta de los tabernáculos, la fiesta donde el pueblo celebraba ¿qué? Celebraba la cosecha que Dios le había dado. Y muy bíblico lo de celebrar ahora la acción de gracias porque es como el final de la cosecha, viene algo de allí, de esto hasta aquí, porque ya viene el invierno y damos gracias por todo lo que nos diste en el año, que eso es lo que vamos a hacer el 24. Vamos a dar gracias por todo lo que Dios nos ha dado en el año, primeramente a Él, que nos dio a su Hijo, lo que ha dado, y también pedimos por el próximo año de cosecha. Pero también ellos están recordando cómo el Señor se encargó de su pueblo en el desierto, ¿recuerdan? Y cómo les proveyó el agua de la roca y todo lo que pasó. Entonces ya había pasado ese día y Jesús había hecho una invitación, recuerdan, venía a mí todos los que estéis, ¿verdad? Venía a mí y beban de esta agua. Y hubieron 4, la semana pasada fueron 4 reacciones que hubieron, ¿recuerdan? Hubieron aquellos que estaban convencidos de que Jesús era el profeta prometido, que era el Mesías y aunque anteriormente hablaban secretamente de Jesús, esta vez ya estaban convencidos, no les dio temor decir, Él es el Mesías. Recuerdan que era gente pues, del vulgo, gente normal, y había unas autoridades, ellos estaban diciendo eso, estaban en contra de los líderes. Ellos ganaban ¿verdad? La religión controlaba todo, y cuando tú te decías abiertamente que estabas en contra de ellos, podía correr ciertas, a lo mejor no peligro de muerte, pero sí, ¿verdad? Tu desenvolvimiento en la sociedad era bien coartado, trabajo, muchas cosas te las quitan podían perder a ellos. Pero este grupo estaba tan convencido, decían, ¿sabes qué? Jesús es la mejor posesión. Jesús es lo que yo tengo, Jesús, ellos estaban convencidos. Ese es el primer grupo. Recuerda que había un grupo, otras personas que eran los líderes religiosos que los rechazaron, ¿cómo? Abiertamente. Y dijimos que hay gente que tú le puedes decir tantas cosas, pero ellos están con un corazón y una mente cerrada. Y lo que hacen cada vez que escuchan el evangelio, ¿qué hacen? Se pusieron como ellos, ya estaban hostiles y ellos lo que pensaban, bueno, estamos aquí escuchando a este tipo, pero yo lo que quiero ver es cuándo yo lo puedo apresar y matarlo. Y cada vez que escuchaban a Jesús que los ridiculizaba porque ellos estaban entre comillas viviendo moralmente lo que no eran, recuerda que Jesús los llamó sepulcros blanqueados, o sea, por fuera se veían bonitos, eran puras reglas, no hagas esto, no te pongas esto, usa una falda, no digas esto, no hagas esto, no hagas aquello, pero por dentro estaban podridos. Esos son los religiosos de todos los tiempos que son llamados los fariseos. Y cada día ellos crecía su hostilidad y recuerdan que esa hostilidad empezó desde que lo escucharon, pero cuando sanó al hombre paralítico en Betesda. Dice, este hombre primeramente agarró y sanó un día de reposo.
Y al hombre lo criticaron porque cargaba la camilla, para ellos era trabajar. Y segundo dijo, yo soy mayor tú eres mayor que el padre Abraham. Para ellos fue una ofensa porque ellos tenían a Abraham como el padre de la fe. Mayor que Abraham, este es Dios. Y este hombre se creyó. Otros recuerdan que era el grupo de levitas confundidos, que conocían la palabra, pero cuando fueron a ellos le dijeron, bueno, pero ustedes ¿por qué no la apresaron? Es que escuchaban las palabras de Jesús. Nunca nadie ha hablado como este hombre, pero también escuchaban hablando mal de Jesús. Esa es gente que le gusta el evangelio, pero escucha también los de afuera. ¿Y son qué? Son personas que son confundidas. Y el último grupo, fuimos al grupo, como Nicodemo, que eran personas que la inseguridad, ya hablamos un poco de la inseguridad. La inseguridad hizo que Nicodemo dijera, pero nosotros estamos hablando de este hombre. ¿Recuerdan quién era Nicodemo, verdad? Un hombre prominente. Parte de ellos dijo, nosotros no estamos haciendo un buen juicio a este hombre. Y ellos le dijeron, miren, nadie grande ha creído. Nadie mayor que nosotros ha creído, ni el emperador ni esto, así que no vale. ¿Y qué hizo ellos? Se cayó. No tenía una fe firme como el primer grupo para depender. Dice que no ha salido nadie grande de Galilea. ¿Dónde conoces tú a alguien en Galilea? Entonces, al final él se quedó callado. Y eso mismo dijimos, cada vez que se predica a Cristo, hay diferentes reacciones. Unos están convencidos, otros se van inseguros, otros se van, ¿qué? Se van odiando, ¿verdad? Hay gente que viene en nuestros entornos, cuando usted le predica a Cristo, se van y perdió esa amistad, como se dice, pero eso es normal que pase. No nos gusta como carne, queremos siempre agradar a la gente y es natural, pero Jesús divide a la gente en dos clases, ¿sí o no? ¿Recuerdan? Estará el padre contra la madre y no está hablando de guerra, aunque a veces se presenta, sino que Jesús divide entre hijos de él y los que no son hijos de él. Esas son las dos cosas que pasan. Ahora sí, vamos después de este resumen de lo que hablamos la semana pasada, en donde estamos, les invito a ir a Juan 8. Pero sabe que vamos a unir el último versículo, el 53, dice así, el 53 de Juan 7, dice, y cada uno se fue a su casa. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él. Sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio dijeron, Jesús, maestro. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Decían esto porque poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. ¿Se imaginan la imagen? Jesús lo dejó así y se puso a escribir. Pero dice luego el 7, insistían en preguntar. Jesús se enderezó, se les paró y le dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Y se volvió a inclinar y inclinándose de nuevo escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Versículo 10 dice, enderezándose Jesús, Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? ¿Y qué dijo ella? Yo no los veo. Y Jesús dice, ninguno te condena, ni yo te condeno. ¿Y qué le dijo al final? Vete y no peques más. Tremendas palabras de Jesús. Mire qué sabiduría para hablar Jesús. ¿Cómo dejó callado? Vamos a hablar muchas cosas hoy. En estas 3 horas que tenemos hasta las 4, ¿verdad? Oye, se va a tardar más. No. Yo estoy orando al Señor de ser más corto. No como en una iglesia de Chicago que le dijeron al pastor, ¿cómo crece esta iglesia? Dice, no fui yo el que lo contraté. En muchas iglesias grandes, estas iglesias, mega iglesias, contratan a unos consultores de cómo hacer crecer la iglesia. Le dijeron, ¿sabe qué? Hable 15 minutos nada más. Sea muy práctico, ponga mucha música y la gente va a llegar. Y va a llegar la gente, pero se va sin Cristo esa gente cuando llega así. Pero sí estamos orando para ser más breves. Amén. Siga orando por mí. Recuerden que estamos en el último día de la fiesta de los tabernáculos y que este grupo de dirigentes estaba esforzado por hacer quedar a Jesús mal. Porque Jesús hablaba y ellos quedaban ridiculizados. Y ellos tenían una guerra en contra de desacreditar a Jesús. ¿Verdad? Desacreditarlo delante de toda la multitud, porque había mucha gente, porque recuerden que la fiesta de los tabernáculos subía mucha gente a Jerusalén, ¿ok? Y entonces los fariseos querían desacreditar porque la gente estaba ya, el concepto sobre Jesús estaba creciendo. Este hombre verdaderamente habla algo diferente, este hombre es diferente, y ellos querían que se dieran cuenta que Jesús era un farsante. Entonces el objetivo mío el día de hoy es que aprendamos que a través de la gracia del Evangelio nuestros pecados no nos definen.
Recuerda que vamos a hablar de una mujer adúltera, pero tenemos que tener cuidado que la mujer adúltera no es la protagonista de esta historia. Eso lo hace el evangelio humanista. El protagonista de esta historia, ¿quién es? Jesucristo. Aunque hay una mujer que tenía un pasado terrible que la definía como una mujer. Imagínate que esta es la adúltera delante de tanta gente. ¿Cómo estaría esa pobre mujer? ¿Y que Jesús qué hizo? Jesús cambió la historia de esa mujer. Solamente a esta mujer tener un corazón arrepentido. Y yo te digo hoy, antes, Jesús, tú no te vas a definir tu vida por lo que has hecho y de dónde vienes. Tu vida la define un encuentro personal con Jesús. Él va a cambiar tu historia. Indudablemente, si tú vienes de un pasado tormentoso, eso trae consecuencias. Pero en el momento que tú te encuentras con Cristo Jesús, al igual que esta mujer, Jesús perdona de verdad. Jesús te restaura de verdad. Jesús no es como los religiosos. Los religiosos, ¿qué hacen? Son implacables con el pecado de los demás y no miran sus pecados. Pero Jesús no le importó al ver a esta mujer allí. La mujer estaba muy arrepentida, ¿verdad? Y de paso estaba siendo vituperada, vilipendiada por tanta gente. Y Jesús, al ver su corazón, dijo, ¿dónde están? Ninguno de ellos podía acusarla. ¿Sabe por qué? Porque dice, el que esté libre de pecado. ¿Habrá alguien aquí libre de pecado? Sabemos que Dios nos perdonó, pero todos tenemos pecados todavía. Entonces, ninguno de nosotros puede señalar el pecado de otros si no ha mirado primero el suyo. Jesús cambia las vidas de las personas arrepentidas y Jesús cambia la historia. Lo hizo conmigo, lo hace contigo. Y si tú no estás en Cristo, yo te invito hoy a venir a Cristo porque ese día es importante. Ese día es un parteaguas antes y después de Cristo. Siempre hay una marca en cada uno de nosotros. ¿Quién éramos antes de Cristo y ahora quién somos delante de Cristo? Así que, como Jesús cambió la historia de esta mujer, es un reflejo de lo que hace un pecador arrepentido y lo puede hacer contigo. Y lo va a seguir haciendo porque conmigo, imagínate todo lo que me falta y Dios sigue cambiando nuestras vidas. Primer punto, vamos a ver la humildad de Jesús. Si ven la humildad de Jesús, ¿qué dice? Que todo el mundo se fueron para su casa. ¿Y Jesús para dónde se fue Jesús? Jesús se fue al monte de los olivos a orar. Y si vemos en varios capítulos, dice Jesús iba, mientras los demás se iban a descansar. ¿A dónde iba Jesús? Al monte a orar. Primeramente porque era una necesidad para lo que venía en su vida, ¿verdad? Pero Jesús no tenía dónde ir. Si vas, no busques, Lucas dice, Jesús fue al monte a orar como de costumbre, ¿verdad? Jesús, ante cualquier lucha diaria, ¿qué hacía Jesús? Se iba a fortalecerse. Hermano, estamos viviendo momentos difíciles y nosotros no nos estamos fortaleciendo en Jesús. Y entonces, ¿cómo podemos vencer nosotros las batallas que Dios nos presenta si no estamos yendo a tener tiempo a solas con Dios? La iglesia es una bendición, pero ustedes necesitan más que esto. O sea, no podemos suplir cada uno. O sea, Dios te ha dado la iglesia, el devocional familiar, ¿verdad? Y su tiempo a solas con Dios. No, ninguno de los dos es irreemplazable, pero uno de los muy importantes. Si usted tiene devocional familiar, una bendición. Pero no reemplaza su tiempo a solas con Dios. No viva con que no, yo oro con la familia toda la noche hasta acostarme. Qué bueno. Pero eso no suple para las batallas que tenemos a diario con mi carne. Yo no puedo decir, imagínate que Señor, tengo que orar. Y este es mi devocional. Y como está Pati, yo lo hago con Pati. Señor, ayer tenía ganas de divorciarme. Porque es que, ¿cómo se siente mi esposa yo exponiendo mis pecados delante de ella? ¿Ah? Y no es ser hipócrita, porque nosotros tenemos momentos así, Señor, ¿será que yo me equivoqué? Eso no es sano hacerlo. Nosotros tenemos corazones que están siendo probados y nosotros tenemos que tener tiempo a solas con Dios. No es ser hipócrita, es que usted tiene unas luchas que Dios las hizo, que solamente Él y usted pueden estar. Usted no. Entonces, ¿cómo lo suplo yo en mi tiempo personal? Bueno, o con devocional familiar. Entonces usted sabe de qué padece. Pero como están gente escuchándonos, entonces, ¿cómo sale si no confiesa? El que confiesa y se aparta, alcanzará la misericordia. Entonces, vemos que Jesús se va solo, porque Jesús dice, cuando los discípulos le dijeron, yo quiero seguirte, pero él le dijo, las zorras tienen madriguera y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Jesús no tenía una casa propia donde vivir. No quiere decir que todo el tiempo estuvo en intemperie, pero él vivía en casa de los hermanos y hermanas, y una que sabemos que la Biblia habla es Marta, María y Lázaro, que eran una familia muy querida para él. Llegaba posiblemente a lo mejor después de ir a orar, no dice la Biblia, pasó un rato allí, pero Jesús no tenía dónde recostar. Él, el dueño de todo, no era dueño de una casa.
Así que si tú no tienes casa y sufres por eso, recuerda que Jesús tampoco tuvo casa. Ah, pero era rey y cuando quisiera. No, recuerda que Él se hizo pobre. Él cuando vino a este mundo, vino humildemente. Jesús, ¿verdad? Todos los demás Él le había provisto casa, pero Él no tenía dónde ir. Él, siendo dueño de todo, no tenía un lugar propio. Cuando nadie lo recibió. ¿Quién lo recibió a Jesús cuando nació? Siendo el rey. ¿Cómo se recibió los reyes? ¿Ah? Si un lugar no era, alguien no recibió al rey, esa persona era castigada. Y Jesús vino el rey y dice que nació en un pobre pesebre, que todo lo que hacen las películas es poca cosa para el lugar tan detestable, tan anti-aséptico de ese lugar, ¿verdad? Ahí no podía nacer un niño. Y Jesús en su humildad nació allí. Primero no era esperado Jesús. El rey del universo no era esperado. Toda la vida de Jesús es un modelo para nosotros de lo que es ser una persona humilde. Y a veces personas en esta posición, en estos lugares, ¿sabe qué? Ahora me nombraron líder de jóvenes. ¿Qué es eso? Cualquier cosa. No estoy desestimando el ministerio, pero es algo que se te dio para servir. Y Jesús es un modelo, ¿verdad? Porque ahora hay hombres que no, ¿verdad? Los pastores no pueden estar ahí, sino que tienen, como él está enchufado a Dios, él tiene un cable directo al cielo, entonces no se puede contaminar con la gente y sale a la hora del servicio así. No puedo, porque si un hermano me dice un problema, ya se me cae a mí la unción. ¡Qué tontería! Él está ya como que así, como metido con Dios para que cuando se despegue del cable, de una vez aquí sale power. Esa es una tontería, hermano. Una tontería. Hombres que no pueden, o sea, que no son humildes, que son, ¿verdad? O sea, no me reflejan a Cristo. El más humilde de todos fue Cristo y Él nos dice que nosotros tenemos que ser humildes. Solo una vez dijo explícitamente que aprendiéramos algo en la Biblia. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Que aprendieran. Él enseñaba, pero dijo, aprendan de mí esto. ¿Qué? A ser mansos y humildes de corazón. La única vez que tú consigues en la Biblia que dijo, aprendan algo de mí, es que fuéramos humildes. ¿Por qué? Porque nos cuesta, hermano. Tenemos que morir a eso. Tenemos que morir a eso. Es decir, que hay algo que podemos aprender. Si algo podemos aprender a Jesús es que a ser humilde. La humillación es, Él se encarnó solamente al hacerse hombre, Él se humilló, porque Él no era, él era Dios, Él es Dios. Y se despojó, y lo cantamos. ¿Sabe qué? Él lo dejó todo por nosotros. Y Pablo nos exhortó a humillarnos, ¿verdad? En Filipenses nos exhortó a que fuéramos como Él, aprendan de esto, a ser manso y humilde. ¿Sabe qué dijo Agustín? Agustín dijo, si me pregunta qué es lo más esencial en la religión, le diré lo primero la humildad, lo segundo la humildad y lo tercero ¿qué será? La humildad. ¿Cómo es la humildad? Traerle una pequeña definición a la humildad. La humildad es la voluntaria y gozosa sumisión de un corazón ante Dios. Es la voluntaria, porque dice, no, yo tengo que humillar, ahora tengo que humillarme ante Dios. No, es la voluntaria, es lo mejor que me puede hacer. Y gozosa sumisión del corazón ante Dios. Es fruto de la correcta estimación que tenemos nosotros. Una persona que se humilla sabe quién es. Una persona que no le gusta humillarse tiene una mala identidad, tiene un autoestima, que es una palabra que no es bíblica, sino que es algo que trajo la psicología, la autoestima. Pues si yo tengo a Cristo, mi amado, ¿cómo me voy a sentir yo menos que los demás? Entonces, y si me humillo, ¿qué dirán? No, yo me humillo porque tengo una estimación de quién soy yo, ¿verdad? Yo sé quién soy, yo sé, al saber que soy hijo de Dios, no me importa humillarme, no me importa humillarme. Es una disposición mansa y respetuosa hacia hombres y una profunda dependencia de Dios y de un deseo de glorificarlo. Para lograr esto, amados, es tan importante hacer lo mismo que hizo Jesús. ¿Cómo Jesús era humilde? Iba a pasar tiempo a solas con el Señor. El evangelio, que muchas veces no se predica en muchas iglesias, nos ayuda a ser humildes. ¿Cómo te va a llevar a ser humilde decir que tú eres lo más grande, que tú eres un hijo del rey? Y es verdad que somos hijos del rey, pero la humildad se aprende, ¿verdad? Golpeando nuestra carne. Y sabiendo que no soy tan bueno como creo y me falta mucho más de lo que pienso, pero soy amado y soy hijo de Dios. Para aprender a vivir en humildad y tener un sano concepto de uno y vivir gozosamente, hermano, debemos tener una vida ferviente espiritualmente. Una vida de búsqueda, una vida de devoción. Hay gente que es la mañana, Jesús iba a la madrugada, y otro dice, bueno, si no es en la madrugada no sirve. No. Pero el pastor dijo que era en la madrugada, pero si yo trabajo hasta las 7, no voy a ser nunca un cristiano fervoroso. No tiene nada que ver en eso. Tiene que ver que tenga un tiempo en donde nadie le moleste, ¿verdad? No es que sea, sino que nadie le interrumpa
y donde usted no lleve su celular para poder estar con el rey. Pues yo llevo mi celular ese tiempo, pero el celular tiene la activación de las notificaciones. Entonces yo lo que pasa, ay, me escribió este. Y tengo la Biblia abierta, pero con las notificaciones estoy leyendo lo que me dice y me distrae, hermano. Lo digo sinceramente, no vale la pena. Si usted lee la Biblia y viene el celular, pero entonces desactive las notificaciones porque le llegó un correo de esto y le escribió a mi mamita que ya tiene listos los tamales allá y es otro. Así, ¿cómo? ¿Ve? Jesús tenía una intimidad fuerte con el Señor, con su Padre Celestial, porque Jesús vivió para glorificarle. Y eso le hace la humildad. Y recuerde que Él nos delegó una misión a nosotros. Y esa misión debe hacerse como humildemente. O le pasa como uno que dijo, bueno, yo le prediqué, pero como me dijo que no, ¿sabe qué? Te vas a ir para el infierno. Tenía que decírselo. Y es bíblico. No, hermano, nosotros no podemos predicar y porque la persona, verdad, reciente no me parece, entonces uno reacciona, ¿verdad? ¿Qué hace el humilde? ¿Qué hizo Jesús? Se cayó, hermano. Se cayó, lo vamos a ver. El orgullo fue el pecado del Edén. ¿Por qué? Porque se le dio una misión y quiso hacerla a su manera. ¿Qué hace la humildad? La humildad respeta, honra y trata con dignidad a la gente. Pregunto yo, ¿estás tratando con dignidad a la gente? No, eso lo trata como dijo el hermano, que fue a una iglesia y por allá, no sé, ni la iglesia ni el hermano llegó y cuando lo vieron que era diferente, empezaron todo el mundo a agarrar las carteras y que... No, hermano, eso no es tratar con dignidad, y mucho más una persona que visita una iglesia. Decía alguien, no sé si es muy bíblico, pero decía, pues después del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted es la persona más importante en este lugar. El que no tiene a Cristo. ¿Verdad? Hay que preparar la iglesia porque algunos dicen, bueno, ¿y yo? Pero ¿cuáles? Nosotros estamos, todos somos importantes, pero si hay alguien que nosotros queremos, ¿verdad? Es el que no tiene a Cristo. Para que le conozca, para que siga extendiendo y cumplir nuestra misión. Entonces, el humilde puede tratar con dignidad a todos, porque es consciente de que el Señor le ha tratado de esta manera, ¿verdad? Es libre de inseguridades. Una persona humilde es libre de inseguridades. Ay, yo hice ese favor, pero no me lo agradecieron, lo vuelvo a hacer. No está con inseguridades, tú lo haces para el Señor, porque sabe que es amado. Nosotros, ¿tú tienes falta de amor? Vete al Señor, amado. Mi esposa no me ama, empezamos así, se nos desviamos. Mi esposa no me ama como yo debería ser amado. ¿No? ¿Sabe quién sí te amó de verdad y te ama de verdad, totalmente? El Señor te ha amado y ve a Él, tú eres heredero de Él, tú eres la obra mayor de Él. Y dice, bueno, este hombre me está diciendo que humilde y me está agradeciendo. Es que es lo que somos nosotros. Que el Señor nos conceda ese corazón humilde, ¿verdad? Tenemos que orar bastante por eso. Segundo punto, Jesús es tentado. Vamos al verso 2. Al amanecer vino otra vez al templo. Mira cómo Jesús pasó la noche orando. ¿Y qué hizo Jesús? No, Padre, no, te pasaste. Mire, me quedé hasta las 5 orando. ¿Cómo voy a ir al templo a las 6 a la hora que ellos se reúnen? No, Jesús estaba temprano porque Jesús recuerda que tenía un día que iba a morir. Él sabía hasta que el día que iba a tener, entonces él no perdía tiempo, hermano. Fue muy temprano. ¿Y qué hizo? Todo el mundo venía a ir, aunque pasó mucho tiempo en la noche de oración y estaba fuera de la ciudad, estaba en el monte, llegó temprano a donde estaban todos. ¿Y a dónde fue Jesús? Al templo. ¿Qué hacía Jesús? No, vamos a tener una noche de adoración. 0 palabras, 0 sermón, 0 doctrina, porque lo que necesitamos es adoración. No, hermano, Jesús, la mayoría del tiempo Jesús lo pasó enseñando. La importancia de la doctrina. Muchas iglesias dicen, no, yo no quiero doctrina, dame Jesús. Oye, bonito, no, pero eso no tiene nada de bíblico. Jesús vino a enseñar. Sanó porque tenía que esa doctrina ser respaldada ¿con qué? Con el mensaje. Pero Jesús vino a enseñar. Y era costumbre de los judíos, ¿verdad? Que cuando llegaba el rabí se sentara. Era la posición de ellos. ¿Los demás cómo estaban? Parados. Parados escuchando al rabí. Así que hay gente que dice, queremos a Jesús, no queremos la doctrina. Queremos experiencia, Hermano, eso es muy romántico, pero eso no va a ningún lugar como cristiano. La gente le ha quitado valor a la enseñanza. Pero Jesús lo que más hizo fue enseñar, hermanos. No hay cambio sin enseñanza, sin doctrina no hay cambio. Y dice, y se sentó. Y versículo 3, y los escribas y fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en el medio. Imagínate, eso era un momento sagrado, nadie podía interferir cuando un maestro estaba enseñando. Ellos, como no les valía a Jesús, ¿qué hicieron? Recuerda, estaba Jesús enseñando todo el mundo y ellos vinieron, interrumpieron y tiraron a la mujer ahí en medio. Y fueron los escribas y los fariseos, ¿verdad? Ya hemos hablado mucho de los fariseos, que eran los líderes, era una secta
Fariseos significa apartados, supuestamente ellos estaban apartados para Dios, pero se llenaron de reglas y de tradiciones y se hicieron los religiosos del tiempo, pero estaban también los escribas. ¿Quiénes son los escribas? Los escribas tienen la raíz, el verbo escribir, ellos son los escribientes, ellos son esas personas que, ¿verdad?, escribían las escrituras, eran las personas que copiaban la Biblia hebrea, que era la Torá, editores, maestros, eran personas, esas dos eran las personas que llegaron allí, ¿verdad? Y trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Dicen los comentaristas de que ella no la haga, como dice ahí, en el acto, sino que esta mujer fue agarrada. No, estaba conversando, pero que fue que la agarraron en el acto, no, sino fue que hizo la cuestión, pero ellos la agarraron, la apresaron para esperar el momento justo para ir a llevar a que Jesús. Entonces imagina esa mujer lo que hizo. Y después la tuvieron ahí, supuestamente, ¿verdad?, hasta que llegara el momento de presentársela a Jesús, ¿verdad? No fue que la agarraron y la agarraron en la masa, como dice, pero interrumpieron enseñanza. Pero sí, esta mujer había sido descubierta. Esta mujer era culpable, ¿verdad? Indudablemente era culpable, ¿verdad? No lo busques. Deuteronomio 22 dice, si se encuentra un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Pero aquí estuvo muy raro, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? ¿Solamente estaba la mujer? ¿Dónde está el hombre? Deuteronomio 19:15 dice, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Dónde están los testigos? Ellos simplemente la agarraron, pero ellos no estaban haciendo de testigos, ellos estaban presentándola a ver qué iba a hacer Jesús. Deuteronomio 16:26, nombrarás jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo. ¿Dónde están estos? ¿Dónde están los jueces? Entonces, ¿dónde está el hombre? ¿Dónde están los testigos? ¿Dónde está la justicia? Lo curioso es que ellos no llevaran a la mujer. ¿A dónde tenían que llevar ellos a la mujer? ¿Al tribunal? Se la llevaron a Jesús. ¿Y Jesús no era un farsante? ¿Por qué se la llevaron a Jesús si era un farsante? Que ellos no creían en él. Vamos a ver. ¿Dónde está? Dice el versículo de Deuteronomio 19 dice, y los jueces investigarán minuciosamente. ¿Dónde está la investigación minuciosa? ¿Dónde están los jueces? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el hombre? Porque la intención no era juzgar a la mujer. ¿La intención cuál era? Tener una trampa para Jesús, ¿verdad? Versículo 4. Y dijeron a Jesús, maestro. No le habían dicho que era un engañador. ¿Por qué le llaman maestro? Cuidado con esa gente que adula porque quiere. Viene la tentación, ¿verdad? Porque si vamos al capítulo anterior, en el 12, en el 47, dijeron que era un hereje que engañaba a la gente. Y le dicen, los líderes le dicen a él que no lo respetaban, maestro. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Qué hacemos? ¿Qué tú dices sobre eso? Y acuerden cuando Jesús iba a ser juzgado, ¿por qué Jesús fue llevado a Pilato? Recuerdan que dice Juan 18:31, cuando juzgaron a Jesús se lo llevaron a Pilato porque ellos dijeron, nosotros no nos he permitido dar muerte a nadie. Ellos no podían matar a nadie. A ellos no les interesaba la mujer ni lo que padecía. Ellos estaban, ¿sabe qué? Tentando a Jesús. Era una trampa la que le estaban tendiendo a Jesús. Era una trampa. Dijeron, maestro, agarramos a esta mujer con la mano en la masa, ¿qué tú dices que vamos a hacer? Pero ¿por qué pasó esto? Recuerdan que estaba la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Y si usted viene de lugares donde se celebra la feria, donde yo nací, a los 9 meses de donde se celebra la feria es la mayor cantidad de gente nacida en la ciudad. Porque lo que pasa en unas ferias, y en este tipo también, lamentablemente una feria, una fiesta cristiana, pero esa cantidad de gente en la intemperie, durmiendo al aire libre, probablemente había mucho desorden. Y probablemente, ¿verdad? Como aquí esta mujer era acusada del 7º mandamiento, que no adulterarás. Entonces en ese tipo de fiestas religiosas también se formó ese desorden y por eso esta mujer fue encontrada de esta manera. Así que estos líderes habían sido derrotados por Jesús vez tras vez, pero esta vez dijeron, bueno, ahora vamos a ver qué dice el hombre. ¿Por qué? Porque vemos estos líderes eran que muy celosos y preocupados por Jesús, así que ellos tenían un hambre severa de que esa mujer fuera condenada.
Pero ¿sabe qué dice en Juan 7? Dice, no juzguen para que no sean juzgados. Porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados. Y con la medida con que ustedes midan, serán medidos. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo ustedes pueden decir, déjame sacarte la pajita o la mota cuando ustedes tienen una viga? ¿Sabe cómo le dice señora eso? Hipócrita. Saca primero la viga, ¿verdad? Para que después pueda ayudar a sacar lo otro. Entonces la Biblia nos da unos principios para juzgar. No es que la Biblia no permite juzgar, pero hay que juzgar con justo juicio. Yo no puedo juzgar a alguien o decirle, déjame ayudar porque tú estás así. Y sabemos que estamos en una sociedad de cristal donde no te metas en mi vida, pero eso no tiene nada de sentido bíblico. Porque si yo veo a mi hermano en la fe que está en algo, ya yo he mirado mi viga, yo de ahí. Hermano, tengo como 3 meses que no te veo. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Por qué? Te tiene el permiso de parte de Dios para decirle algo. Pero si yo voy llegando de 2 años sin congregarme y le digo, hey, tengo 3 semanas y, hey, pero tú eres un irresponsable, ¿por qué no te veo por la iglesia? Pues de qué vamos a hablar. Así que lo primero que debían hacer ellos era ¿qué? Sacar la viga de su propio ojante, porque estos eran unos religiosos hipócritas que miraban a todos por encima del hombro y se creían mejor que los demás. Así que una persona que tiene una viga en el ojo, ¿podrá ver con claridad? No puede ver con claridad. Dice la Biblia que todos nosotros no podemos ver con claridad los problemas de los demás. Así que no nos metamos en esos problemas hasta que no hemos tratado con los nuestros. ¿Verdad? Aquí vemos una persona que tiene una viga grande en su ojo y está tratando de sacar. ¿No ve lo tonto que es? O sea, imagínese una viga que me tapa todo el ojo. No veo nada, pero yo estoy diciendo, mira, tú estás mal. Su viga, su problema, le da una visión distorsionada. Aún no puede ver el problema del otro claramente porque está distorsionada su viga. Lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Es ocuparse de nuestros asuntos, ¿verdad que sí? Mientras siga teniendo esa viga, no puede ver claramente. Y ellos estaban hablando de esta mujer fue conseguida en el acto del adulterio. ¿Pero qué? Ellos estaban peor que en ella, ¿verdad? A traer a esta mujer ante Jesús estaban demandando el juicio. Versículo 5. Y dicen ellos, y en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Si ven lo que estaban haciendo? Porque Jesús, ¿qué había pasado con Jesús? ¿Verdad? Y vemos, bueno, antes que pasó Jesús, la Biblia prohíbe el adulterio. 7º mandamiento, lo hemos estudiado, ¿verdad? Quizás estamos en una sociedad que hasta celebra el adulterio, pero bíblicamente eso está mal. Y sabiendo que nosotros, ¿verdad? Hemos salido recuerda que Cristo vino, nos salvó y Él nos ha sellado, nosotros le pertenecemos y cuando nosotros estamos detrás de otros dioses, por eso que tenemos una viga, podemos estar hablando de un adúltero siendo yo un adúltero espiritual. Tenemos que tener cuidado. Así que esta mujer estaba mal y la Biblia en Levítico 20:10 prescribe la muerte para quienes practiquen eso. Así que abiertamente era una trampa, porque ellos no se sabe si la mujer hasta en realidad fue conseguida en adulterio, sino que era, y esto demandaba a ellos lapidación, ¿sí? Lapidación. Así que sí, ¿por qué estaba Jesús tentado? Porque Jesús si Jesús desestimaba, no, ella debe ser perdonada, se estaba haciendo mayor que la ley, mayor que Moisés. Y si Jesús decía, sí debe morir, pero ¿cómo era llamado Jesús? Que era amigo de pecadores y rameras. Entonces, tú eres un hipócrita porque tú dices que le debe morir, pero tú andas comiendo con ellos, tú eres amigo de ellos. Mientras los religiosos te dicen, no te juntes con ellos, ¿qué decía Jesús? Comían con ellos. Tenemos que tener cuidado de nosotros, ¿verdad? Y hablando de los fariseos modernos, tenemos que tener cuidado de tener personas que nosotros no queramos estar porque son muy pecadores. Porque Jesús era amigo de pecadores, pero no para hacer su pecado, sino para llevarles a Cristo, para estar allí, para orar por ellos. Quizás ellos lo que evitaban en el fondo era que si andaban con ellos iban a practicar los mismos pecados que ellos, porque eran iguales. Así que Dios utiliza, ¿sabe qué? Si él absolvía, se convertía en enemigo de la ley de Moisés y lo acusarían de esa ley y sería, ¿verdad? Jesús no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Y si decía castigado, decía, bueno, entonces tú eres una persona falsa. Así que, hablando de una imagen, Dios utiliza el matrimonio como una imagen de su relación con el pueblo. Adulterio, ¿verdad? Cuando una persona que pertenece a Cristo está detrás de otros ídolos, está en la misma situación adulterando con aquel que le compró.
¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser un cristiano adúltero? Hablando de no simplemente ir con la esposa o con la mujer que no ya estando comprometido. Detrás de otros ídolos como el dinero, el trabajo, la belleza, los placeres, ¿verdad? Que son cosas que Dios nos ha dado buenas, pero que nosotros las ponemos en un lugar de que sin eso no podemos vivir. Soy capaz de hacer lo que sea para tener eso. Y eso es adulterio. ¿Recuerdan la gravedad del adulterio? ¿Quién fue uno de los más famosos adúlteros de la Biblia? Los dejo pensando a ver mientras me tomo un poquito de agua. ¿Ah? Tú dirás, bueno, el adulterio ahorita no es grave, porque hasta lo celebramos y nos gustan las películas que celebran antes. Recuerda que estamos hablando de un entorno cristiano. Hollywood no tiene nada que decirnos a nosotros. Lo único que tienen que decirnos, no hagan esto. Podamos ver la gracia de Dios en algunas buenas películas, pero si tú tomas el consejo de ellos, de lo que es el amor, y ellos, vas a celebrar todas las cosas, las tonterías que vemos ahorita. Pero el adulterio es bien grave, porque recuerda lo que le pasó a David por el adulterio. Y vimos esta mañana que Dios es bueno. ¿Qué hizo David? David sufrió en su vida y su familia lo que es el adulterio. ¿Qué hizo David? Recuerda que David, en vez de ir como rey a estar presente en las guerras, David se quedó ¿qué? En la terraza descansando cuando tenía que estar activo. Y él fue y buscó a Betsabé, dicen nuevamente algo que muchos han aprendido, que él la forzó, ¿verdad? Él adulteró con ella y lo primero que pasó, ¿qué fue? Que el nené que procrearon murió. ¿Qué más? Su hijo Amón violó a su hermana Tamar. Absalón mandó asesinar a su hermano Amón. Absalón levantó el pueblo contra su padre David para usurpar su trono. David tuvo que huir y esconderse para evitar que su propio hijo lo asesinara. Luego Salomón copió el mismo patrón y se fue y tuvo varias mujeres y estuvo detrás de los ídolos de esas mujeres. Y eso hizo que se desviara su corazón y que el reino de Israel se rompiera en dos. ¿Verdad? Y su fe cayó. Y la fe de su padre que había sido fundada, esa fe se perdió. Y hoy día, aunque esta cultura está en caos y no ve la gravedad y hasta lo celebra, la Biblia sigue diciendo que el adulterio es terribles consecuencias. Primeramente una ofensa ante Dios y segundamente ante todas las personas que son afectadas. Porque Dios ha hecho un pacto. Recuerden que estamos, ¿verdad? La Biblia tiene un antiguo y un nuevo pacto. Y el pacto nuevo habla que Dios vino a salvar a algunos y con ellos se unió. En Cristo, la roca. ¿Qué es en Cristo? Estar unido en una relación de pacto. Y cuando este hombre o esta mujer están buscando otro ídolo, están en la misma posición de adulterio. Por eso ten cuidado de hablar de alguna persona cuando tú estás sufriendo de los mismos. El adulterio daña la relación con Dios. El adulterio destruye la familia. El adulterio deja profundas heridas. Además, el adulterio no es malo solo por las secuelas, sino principalmente porque atenta contra la sabiduría divina, desafía la voluntad de Dios y afrenta al diseño divino que hizo al hombre y a la mujer para que se unieran en una relación, ¿verdad?, que dure hasta que Él los separe porque alguno de los dos parte. Así que volvamos ahí. Después de explicar qué es adulterio, le dijeron, ¿tú qué dices? Versículo 5. ¿Has venido como maestro a derrogar y dejar sin defecto o has venido a cambiar la ley? Versículo 6. Decían esto poniendo a Jesús a prueba para tener de qué agarrar. Si Jesús decía una de estas cosas, ya ellos tenían algo, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Ah? Jesús, ¿verdad? Creían estos religiosos incautos que iban, cuando Jesús se quedó callado, ellos dijeron, ay, lo dejamos callado, no sabe qué decir. Lo pescamos, si dice esto, lo agarramos, y si esto, aquello, lo agarramos. Pero ¿sabe qué dice Jeremías 17? ¿Verdad? Y bueno, antes de esto quiero decir, Jesús se agachó y empezó a escribir. Aquí hay una, si tú te pones a leer, mucha gente dice, nadie sabe lo que escribió Jesús. Pero uno dice, ¿qué estaría escribiendo Jesús? Y aquí hagamos una especie de ¿qué? Especulemos. Unos dicen que escribió Jeremías 17:13, que dice, los que se apartan de ti serán escritos en el polvo. Otros decían que estaban escribiendo Éxodo 23:1, que yo prohíbo falsos testigos. Otros dicen que estaban escribiendo Éxodo 20:14, no adulterarás. Y la más popular de todo estaba diciendo que estaba escribiendo los pecados de ellos. Estos están acusando a esta mujer y estos son esto. Estos hombres estaban confundidos porque lo acusaron y eran bien vehementes y Jesús se sentó y empezó a escribir. ¿Y este hombre qué pasó? Y Jesús no cayó en la trampa, hermano. Que le entendieron. ¿Por qué Jesús no caería en la trampa? ¿Recuerda que Jesús salía al principio a orar en la madrugada?
Jesús tenía una comunión íntima con el Padre, estaba lleno del Espíritu Santo. Dirá, bueno, ese es Jesús, ¿no? Pero a nosotros se nos mandó a vivir. Quizás no al igual altura de Jesús, pero a nosotros se nos mandó a vivir, ¿verdad? Sabiendo que cada día tenemos una batalla y que cada día se nos presenta una tentación de qué hacer. Él tenía una vida devocional fuerte y una vida vigorosa que nos da ¿qué? Discernimiento. ¿Entienden la palabra discernimiento? ¿Ah? ¿Qué es discernir? Agarrar y sacar para escoger aquello preciado. Él, ¿verdad? Ante esta tentación, él discernió que, estos hombres vienen con mala intención. Diría la muchacha aquella que va a la iglesia y, ¿sabes qué? Hay un muchacho en el colegio que me gusta, no es cristiano, pero me ama, me dice palabras bonitas, pero esa incauta, tonta, no sabe que él quiere una sola cosa de ella porque no tiene discernimiento. Hermanos, tenemos que orar por discernimiento, pero ese discernimiento viene de la Biblia. Me están ofreciendo el negocio del año. Dice que nada más trabaje 2 horas y me gano tal billete. No discierno y después estoy metido en tremendo problema. Los cristianos no vivimos así, hermano. Los cristianos somos animales de instinto. Los cristianos pensamos. Y hoy cantamos que, ¿verdad? ¿Qué hizo el hombre que construyó su casa sobre la roca? ¿Qué hace el hombre que dice la Biblia que viene y que debe planificar su vida? Se sienta primero. Nos casamos. Bueno, vamos a casarnos, chévere. Me gusta, te gusto. Eso va a durar un matrimonio con eso. No me enteré, diga, a los 3 meses que no quiere tener muchachos. Y yo quiero tener un equipo de béisbol, 9. Y después dice incompatibilidad de carácter. Eso no existe, pero sí es la tontería de casarse o de unirse con alguien que piensa totalmente diferente. Monté un negocio mira, esta persona, yo que estoy llorando por un negocio, señor, y ella conseguí el inversionista. Va a poner $100,000. Después cuando estamos nosotros haciendo la fiesta, pero ¿sabe qué? Yo no pago taxas, yo tengo doble contabilidad. ¿Y tú como cristiano? ¿Cómo? Por no sentarse, no discernir, simplemente irse como una persona que se deja llevar sin pensar. Nosotros pensamos, hermano. Tenemos que tener discernimiento, tenemos que ver las perversas intenciones. Este hombre que llegó a los 50, pues no hay nadie por aquí cerca, ¿verdad? Y entonces una muchacha ahí en el trabajo le empieza a mandar cartitas. Oye, mira, me cayeron bien los 50. Tonto, es el diablo que quiere hacerte caer. Entonces empieza a dejar a su viejita, si no, de 50 años no son viejitas, disculpen, no quiero meter en problemas. Deja a su mujer que camina con él por una tonta que le está diciendo que la es mandada por Satanás simplemente para destruir el matrimonio. Tenemos que tener discernimiento, hermano. Tenemos que tener discernimiento y tenemos que notar las perversas. Hermano, estamos en un grupo y mis hermanas estamos en medio de una batalla espiritual. No se crea todo lo que le dicen. Discierna. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Tú eres tentado también, tu carne te tienta. Recuerda que la mente y el corazón, ¿verdad? Están controlados con tu pensamiento. Si no estás metiendo Biblia, tienes muchas cosas en tu mente. Tienes muchas cosas en tu mente que no son de Dios. ¿Y a dónde debo llevarla? ¿A dónde debo llevarla? A la Biblia, a preguntarle a alguien, oye, ¿tú qué harías en este caso? Pero a veces no queremos que nos digan lo que no queremos escuchar, ¿verdad que sí? Yo pasé una vez por una prueba y a veces cuento lo tonto que a veces he sido. Como unos 30 años, ¿verdad? Estaba yo en mi plena juventud. Entonces yo empecé a pensar, me voy a hacer un tatuaje. ¿Ok? No tengo rollo con tatuaje, no tatuaje. Pero entonces ya tenía visto aquí. No, pero mejor, ya iba a la iglesia, ya tenía tiempo. ¿Verdad? Quizá para algunas religiosas, pero yo voy a decir el pensamiento que tenía un cristiano. Yo me voy a hacer aquí una de esos que se hace los muchachos que son como unas cosas, no sé ni cómo se llama, yo me lo voy a hacer. Hasta que al final, ¿verdad? No tengo problema, pero sí, yo dije, bueno, ¿en qué glorificará esto a Dios? ¿Verdad? ¿Es para agradarme a mí, verme bien yo? O ya yo vivo así, ya yo pertenezco a Él, ¿verdad? Y yo decidí, por la gracia de Dios, porque todo eso se queda acá, yo decidí que eso era algo, anhelo de la carne, y que no debía hacerlo, ¿verdad? Porque después eso me iba a traer, pero tú tienes tanto tiempo en eso, ¿verdad? Tenía un muchacho en la iglesia que llegaba, pues, nuevo la fe, no sé si cristiano, pero todas las semanas llegaba tatuado. Y me escribí Shalom, me escribí esto. No tengo problema con eso, pero ya debemos tener cierta madurez y ya debemos saber qué cosas pueden agradar en mi caminar con Dios y qué cosas no. Y son convicciones de conciencia. Aquí, hablando de esto, hablando nosotros sobre el discernimiento, ¿hay algo que debas confesar?
Hay algo que Dios te está hablando ahorita en este momento, el discernimiento, no discernimiento. Algo que debas empezar a hacer, de tener una vida espiritualmente fuerte. Mi amado hermano, mi amada hermana, ¿estás disfrutando esos tiempos enriquecedores de la palabra de Dios? ¿Sabes qué? Es un poco triste. Nosotros podemos disfrutar del ser amados, el sentirnos tan queridos, el sentirnos con tanta paz, y muchas veces estamos con una mente pensando, y ahora las elecciones, ¿qué será del año que viene? ¿Qué viene para nosotros? Va a venir lo mismo, Dios está en su trono y vamos a seguir disfrutando de su palabra y Tenemos que tener tiempo para poder disfrutar la vida. ¿Por qué no estamos disfrutando la vida la que deberíamos disfrutar? Pensamos que disfrutar la vida es tener mi lista, mi casa, mi carro. No son cosas malas, pero tú puedes disfrutar tu vida sin todas esas cosas primero. ¿Verdad? ¿Y qué Dios nos regaló? Una relación vívida, fresca, una relación llena de ese amor que hablamos esta mañana, del amor de Cristo, disfrutar de tus hermanos, disfrutar de todo lo que Dios te ha dado en este momento. Pero eso no lo puedes hacer si no tienes una relación fuerte con el Señor. Si solamente lees la Biblia o cargas la Biblia para traerla para la iglesia y a veces hasta se te queda en la iglesia, no puedes tener una Biblia totalmente así, ¿verdad? Estamos imitando a Cristo en esa manera de ir antes de las batallas a tener una palabra delante de Él. Amado, buscando, te animo a no desperdiciar tu vida. Jesús sabía que en 6 meses moría, él aprovechó su tiempo. Nosotros lo llamamos desde Venezuela tiempo a solas con Dios, el TAS. No TAS de Tasmania con Z, sino con ese TAS. Tiempo a solas con Dios. Yo te invito a tener mejor tiempo a solas con Dios. Alguien nos dijo esta semana, el doctor Larry Barker dijo, lo mejor que tú puedes hacer a veces, ¿verdad? Más espiritual a veces, dijo, es dormir. Pero una de las cosas que también puede hacer, ¿cuánto tiempo ustedes pasan caminando, ¿verdad? Alrededor y pensando y meditando su vida? Estamos tan llenos, y lamentablemente estos aparatos, que no lo tengo aquí, gracias a Dios, cuando tenemos la mente que podría funcionar para meditar y tener discernimiento, de una vez nos ponemos a ver cosas, ¿verdad? Y no estoy en contra de eso, cada quien es esclavo o no es esclavo de eso, pero disfrutemos los tiempos que no hay nadie y que podemos estar con Dios para poder crecer en una relación vivida con Él y tener discernimiento. Tercer y último punto, la mujer perdonada. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y le dijo, el que usted esté sin pecado, sea el primero en ¿qué? En lanzar esa piedra. Estos religiosos de corazón endurecido estaban enceguecidos por castigar los pecados de los demás, pero no veían sus pecados. Esto es la hipocresía de la religión. Los religiosos se preocupan, ¿qué? Por las apariencias, pero no le importaba en nada a la mujer. Es una adúltera, pero no le importaba esa mujer que vivía, que había venido, cómo era por qué. No es que no sea culpable, pero la religión vive de apariencia. Pero ¿sabe lo que hace el Evangelio? El Evangelio llega hasta lo más, ¿verdad? Lo más profundo. El Evangelio llega al corazón y del corazón te va cambiando hacia afuera. ¿Qué hace el religioso? Te da una lista. Llega a la iglesia, ahora ¿qué hay que hacer? Bueno, lo primero que tienes que hacer es quitarte ese pantaloncito y te me pones una falda. Y no uses el rojo porque el rojo es muy llamativo. ¿Ok? A ellos no les importa el corazón ni la intimidad, a la gente a ellos les importa lo exterior, ellos vivían de apariencia. Por eso ellos aparentaban santidad, pero Jesús realmente santificaba a las personas, por eso es que lo odiaban. Ellos aparentaban y Jesús vivía lo que ellos tanto aparentaban. Preocupados por lo externo, cuando el cristiano debe preguntarse, ¿va a traer esto gloria a ti, Señor, solamente? ¿Va a traer esto gloria? ¿Va a traer esto gloria? Pero saben que el Evangelio va hasta lo más profundo, hasta el corazón. Jesús, al estar totalmente consciente de sus malas intenciones, los dejó callados y los ridiculizó delante de todos. Y dijo, el que esté libre de pecado. Había algo, yo sabía que tenían pecado. Por eso es que cuando ver a Jesús, dijeron, tíranos las piedras. Porque el único que estaba libre sin pecado ahí era Jesús. El único que podía lanzar una piedra era Jesús. El único que te puede a ti condenar es Jesús. Solamente Él. Solamente Él es el que está sin pecado. Solamente Él tenía autoridad. Versículo 8. Y los hombres se fueron, dice, versículo 8. Inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. ¿De qué manera más sabia de callar a la gente, verdad? Ellos esperaban algo y Jesús, ¿qué dijo? Le hizo esa frase magistral que yo creo que gente que ni ha leído la Biblia sabe la palabra. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y los dejó callados y se volvió a sentar. Ahí se arrodilló. O se puso así en cuclillas, como llaman. ¿Qué hizo Jesús? Ellos lo acusaron y Él volvió la acusación en contra de ellos. Ahí está. Usted me dice eso, yo no le voy a responder lo que usted me dice porque tenía discernimiento y
les lanzó la palabra y ellos quedaron, ¿verdad? Empezaron a evaluarse. ¿Te imaginas el silencio? Ellos mirando, la mujer, se miraron, sabían su vida, a lo mejor dicen algunos que especulan, no dice la Biblia que alguno estuvo con esa mujer. Ellos se vieron, ¿verdad? Acusados, y ellos se vieron al autoevaluarse por la frase de Jesús, ¿verdad? Se fueron. Y lo mejor que Jesús es que no le dio la oportunidad de que escucharan lo que ellos querían oír, sino escuchar lo que decía. Versículo 9, al oír esto ellos se fueron retirando uno a uno, comenzando por los mayores de edad, y dejaron solo a Jesús. No hay mejor actitud que nosotros. Cuando alguien nos tenta a nosotros somos muy rápidos para hablar. Y no, hermano, aprendamos la actitud de Jesús. ¿Qué hace Jesús? Jesús no responde. ¿Te has dado cuenta que hay gente que quiere escucharle la lengua? ¿O es nada más a mí? ¿Qué me pasa? ¿Quiere que usted diga una sandeza o que alguien que está buscando pelea? ¿Y usted, qué debe hacer usted como cristiano? Si usted no es cristiano, no me aguante así, no se puede aguantar. Pero el cristiano se le ha dado al Espíritu Santo para tener dominio propio. Pero si usted no fortalece una relación con Cristo, ¿cómo usted tiene dominio propio? Jesús los dejó callados. Jesús le demostró que antes de juzgar a esta mujer debían ellos mirar sus pecados. Jesús demostró que Él era Dios porque tenía omnisciencia y sabía lo que estaban pensando. Y que ellos no eran testigos calificados para juzgar a esa mujer. ¿Verdad? Porque dice la Biblia que el testigo falso iba a recibir lo que ellos estaban pidiendo para esa mujer. Era la muerte, un testigo falso. Ellos eran tan culpables como ella. Jesús evidenció y los hizo pasar la vergüenza de su vida. Jesús, si no entendemos la gravedad de nuestro pecado, como esa mujer se vio, ¿verdad? Se vio también, ¿verdad? Ellos estaban tratando, el Señor, con ellos y estaba tratando con ella. Así que Jesús evidenció y le hizo ver la vergüenza más grande de su vida a estos hombres. Si no entendemos la gravedad de nuestro pecado, no vamos a entender la magnitud del Salvador que Dios nos ha dado. No, yo metí un pecadillo. Y ya venimos con el chip que nos han dicho que hay mentiras, ¿cómo es? Pecados veniales y pecados, eso en la Biblia no lo dice. Entonces, un pecado venial no es nada. Pero por ese pecado Cristo murió. No, Cristo murió por los violadores, por el que tiró la bomba atómica, por los pedófilos. No. Cristo murió por cada pecador. Por un mentiroso y por un violador. Por un adúltero que se va con otra mujer y aquel que tiene la pornografía en la mente mirando mujeres de otra. Porque el estándar de Dios no es mi estándar. Es tan alto que todos quedamos fuera. Y cuando tú te ves fuera es la mejor manera de ir adentro. Dice, no, pero ¿quién se puede salvar? Sí se puede salvar a uno. ¿Quién? El que se arrepiente de sus pecados. Ese. Así que si tú no ves la magnitud de tu pecado, tú no vas a entender como esta mujer la magnitud del perdón que Dios está ofreciendo. El único recurso que Dios ha provisto para arreglar una situación como la de esta mujer, ¿qué era? El Evangelio de Jesucristo. Jesús los desnudó a todos y todos ellos mostraron que se mostraban ser perfectos. Cuidado, mis hermanos, ya terminando, con ser implacables con los pecados de los demás y con nosotros, ¿verdad? Y aún a veces así, miramos los pecados de las hermanas, uy, ese niño sí se porta mal. Uy, que voy a la iglesia y ya ni voy porque ese niño brinca y habla. Y yo tengo el mío que es también candelita. Somos muy buenos para mirar el pecado de los demás, pero nosotros no. Y somos parciales, ¿verdad? Parciales porque tenemos preferencia y eso no debe ser un cristiano. Olvidando, ¿verdad?, que Dios es por gracia. Al retirarse avergonzados demostraron. Ellos tenían la misma oportunidad de arrepentirse, ¿sí o no? Claro, pero ¿qué hicieron ellos? Se fueron avergonzados. Esa vergüenza no sirvió para nada porque quedaron perdidos. La vergüenza de la mujer, delante de todos, sí sirvió porque ella fue ante Cristo y dice el versículo 10, y enderezándose Jesús le dijo, ¿y dónde están ellos? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Y qué dijo Jesús? No es que Jesús le estaba pasando el pecado porque ella era una adúltera, pero Jesús al ver su corazón arrepentido, le dijo, ni yo te condeno, porque yo voy a morir por ese pecado que tú cometiste. Ellos son adúlteros, se fueron también, pero tú tienes la oportunidad. Mira la oportunidad de estar solas a solas con Dios. Se fueron toda la multitud y ella quedó sola. Y dice otra versión, ¿dónde están los que te acusan? Todos se habían ido y esta mujer se había pasado. Del escarnio público, ¿pasó esta mujer a qué? Pasó de la vergüenza de haber traído, me imagino, la multitud. Esa es la adúltera, todo el mundo gritando porque no habían 2 o 3. De ese escarnio público pasó, ¿verdad?, a ser llamada hija de Dios, a ser llamada santa, a ser llamada, ¿verdad? Jesús dice, porque solo Él tenía la autoridad de juzgar, pero Jesús vino para cubrir los pecados de todo aquello. No hay tan pecado que Dios no pueda perdonar.
¿Sabe cuál es el pecado imperdonable? El no buscar. El no creer en Jesús es el pecado imperdonable. Que los pecados de nosotros tienen consecuencias, sí. Y algunos nos llevarán a la cárcel, sí. Pero Dios perdona aún el peor de los pecados. Y eso es lo que no entiende el hombre. Por eso dice la Biblia que los últimos serán los primeros y los primeros son los últimos. Quizás un violador en serie, Dios lo perdonó en la cárcel, le dieron la pena de muerte y en un mes está ya con el Señor en la gloria. Y nosotros que tenemos 35 años, seguimos aquí en la brega y Él llegó primero a la gloria. Porque el salario lo paga Él y Él le da igual a todos. El salario de todos va a ser lo mismo. ¿Sabe cuál es? La salvación. Nosotros, pues, años sirviendo al Señor, gloria a Dios, por su gracia. El otro fue un violador y se entregó a Cristo, o el ladrón al lado de la cruz. Ahí mismo estarás en la gloria conmigo, porque Dios hace como Él quiere. Y nosotros no podemos opinar allí. Entonces, en cambio, esta mujer, esa exposición de pecado le llevó a Cristo. Jesús perdona todos los pecados. Y hoy mismo, terminando, si tú acudes a Él, hoy, tu historia puede cambiar. Y tú, hermano, también, porque nuestra historia tiene que seguir cambiando. Ya ha cambiado de pecador a hijo de Dios, pero tiene que seguir cambiando. Pregunto, termino, ¿qué vas a hacer con esta verdad? Dios no querrá que tú revises tu vida. Estás como esta mujer hoy delante de Dios. Se han ido todos. No, aquí no hay nadie que te condene. Yo, oye, ¿verdad? Te invito a revisar tu vida. Y si hay algo que decirle, Señor, perdóname, yo quiero conocerte. Hoy estás cara a cara, no conmigo, con el Señor. ¿Qué vas a hacer? Sin embargo, Él te puede decir hoy, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta mujer descansó de su pena moral, adulterio, y descansó de su pena eterna, la condenación. Y estas mismas palabras nos las dice hoy el Señor a nosotros. Amado amigo, amada amiga, que nos visitas o que nos ves a través de Facebook, tú vienes arrepentido, el Señor recibirás la misma misericordia y el perdón. Y el Señor te dirá, ¿sabe qué? Vete y no peques más. Qué maravillosa gracia, qué descanso saber que al llegar a Cristo, Él cambia la historia de nuestras vidas. Dice la Biblia, bienaventurado aquel varón cuya transgresión fue perdonada. El más feliz de todos, delante de Dios, aquel que es perdonado porque acude a Él. Gracias al Evangelio, el pecado no te define. No te define. ¿Sabes qué te define? La gracia de Cristo que es alcanzada a través de decirle, Señor, sí, de verdad que la regué. Pero yo sé que tú me perdonas porque vengo ante ti. El pasado, este pasado dejó a la mujer lecciones valiosas. Y tu pasado y el mío nos has dejado lecciones valiosas. Y van a estar ahí siempre, pero ¿sabe qué? Para aprender a no hacerlas y enseñar a otros, ¿verdad? ¿Eres uno de esos tú de que Dios ha cambiado su historia? ¿O eres tú de esos de los que Dios va a cambiar su historia? Yo te invito a orar en esta tarde, Señor, en esta tarde te damos gracias por tu perdón, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por lo que haces en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque no nos define de dónde venimos, nos define una relación contigo a través de Cristo Jesús. Hoy ha sido expuesto el Evangelio, hemos visto cómo podemos imitar la humildad que tú tuviste, Señor. Nos cuesta, pero tú nos enseñas a ser humildes. Ayúdanos a no ser, ¿verdad?, como aquellos religiosos que están señalando y criticando a los demás antes de trabajar en su vida, porque el Evangelio nos dice que el culpable soy yo. ¿Verdad? Vemos desde Adán a Eva que somos dados a culpar a la esposa que me has dado, el trabajo que me has dado, la salud que me has dado, el país donde he vivido. Pero la Biblia nos llama y el Evangelio nos dice que el culpable, las guerras están dentro de nosotros, no es fuera de nosotros. Pero gracias a Dios que tú has provisto solución para eso, que es el Evangelio. Es la vida de Cristo que llega a aquel que ha recibido. El Señor nos ayude a imitarte, Señor, en esta tarde. El Señor nos fortalezca en medio de las pruebas y ser como tú, que no caíste ni fuiste tentado porque tuviste discernimiento. Señor, ayúdanos antes de hacer juicio a los demás, podamos tratar nuestro pecado primeramente, Señor. Señor, también llénanos de compasión. Que faltó en estos hombres, pero nosotros, tú nos puedes regalar compasión para aquellos que sufren, hacia el amor hacia nuestros hermanos. Y Señor, que nos ayudes a compartir esta verdad tan hermosa con aquellos que nos rodean y no tienen tu esperanza. En Cristo Jesús, amén y amén. Amén.